¿Qué pedo, gente? Están escuchando El Rant, el podcast donde nos dedicamos a hablar de absolutamente todo, criticar absolutamente todo, e informarles sobre cosas que ni siquiera se habían preguntado ni querido preguntar. Lo que no sabemos lo investigamos y lo que no encontramos nos lo inventamos. Yo soy su host, Fabián, me dicen Fabsi, y aquí está conmigo de nuevo Víctor y Diego. ¿Qué onda, gente? ¿Qué ¿Cómo rollo, están? raza? Sus co-hosts. Sus co-hosts o los principales roasters de Fabsi, pero es con cariño Los siempre. que- los mis que hosts, lo- mis lo- side hosts, Sus hosts, mis minions, en vez de host. mis hosts. Bueno, lo siento, teníamos que decirlo, pero te vamos a rostear por eso, güey. Sí, no hay pedo. De hecho, Wait for it. ajá. Ah, huevo. ¿De qué nos vamos a hablar el día de hoy, Fabián? Bueno, antes de mencionar el tema, de hecho, nada más queremos hacer otra vez la sección de shout out en la que le agradecemos de nuevo a Love Your Shoes Ah. y Gracias, Love Your Shoes. Ay, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de mí sin ti? limpiar. Ya, No mames. déjenlo, no hay pedo. Y a Elotelandia. Ah, güey, pásense unos pinches elotitos. No, ya güey. me dijeron, de hecho, ya me dijo Tania que, Que si se va a armar que un nos van a día. dar, que nos van a alimentar un día para poder finalmente comer, porque ya está cabrón. Esta pandemia no nos tiene ningún sueldo. Sí. Y el rand no monetiza todavía. Todavía, güey, todavía. Pronto. Ya pronto. Pero últimamente, pues sí. Fuera de eso, ya podemos soltar el tema. Hoy no tenemos invitado por cuestiones de agenda. Y porque no quisimos a la verga. A nosotros este capítulo. Porque somos lo suficientemente buenos para hacerlo solo. Sí, queríamos ver qué pasa. Sí, vamos a ver Creo. qué pedo. a ver qué tan divertidos somos. Bueno. Dale pues, Fabsi. Pues el tema del día de hoy va a ser de los alucinógenos. Nice. Vamos a hablar un poco sobre, pues, tienen beneficios médicos, tienen efectos negativos, qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Porque, La verdad de los alucinógenos, algo Ajá. así. sí, con todo y su historia incluido, porque Uf. es un poco interesante el hecho de por qué se empezó a restringir su uso y, pues, en realidad todo el pedo alrededor de eso, ¿no? Porque como que había mucho research y luego... Valió madre. Sí, Nixon. la época de Nixon, el famosísimo Nixon. El presidente de la ley y el orden, ¿verdad? Sí, Law and Order, Simón. Maldito cerdo. Oye. porque ese güey estaba... Ay, Ese güey córtale ahí. estaba... Allegedly. Allegedly. Pues la famosísima droga llamada ajo o LSD es pues muy debatido, ¿no? Porque mucha gente piensa que tiene muchos efectos positivos o que tiene y otra gente que piensa que tiene efectos negativos, que últimamente se terminó convirtiendo en una sustancia ilegal, ¿no? O sea, la terminaron... Pero dinos, Fabián, ¿qué significa LSD? LSD es una abreviación para dietilamida de ácido lisérgico o sus palabras en inglés que sería Lysergic Acid Diethylamine. diethylamide, sí. Diethylamine. LSD para los simples mortales como yo. ¿Diethylamine? Ay. Ok. Ese Pinche una trabalenguas. De hecho, pronunciación. diethylamide, pero... Yo pensé que era diethylamine. Diethylamide, de hecho, pero, o sea, Ah, se llama Does it LSD. matter? LSD, La neta, ahorita en este momento. En este momento no, pero en general sí, porque es nomenclatura, porque después escribes puras mamadas. Pero en este momento no. Para los mortales como uno. Ajá, o sea, ácido lisérgico. Arre. Ácido Se lisérgico. arma. Entonces, el ácido lisérgico, güey, fue sintetizado por primera vez en los 1940s. De hecho, para ser más exacto, fue probablemente en 1941, según el libro de Albert Hoffman, el doctor que lo sintetizó cuando estaba trabajando en Sandoz, el laboratorio que ahora se conoce como Novartis, que es una de las compañías pues, más grandes de farmacéutica. Simón. El güey estaba experimentando con los hongos, ¿no? O sea, se trataba de extraer el ingrediente activo, ¿no? Lo que te hace ponerte bien loco a los hongos. Sí, que curiosamente hay algo que yo no sabía. O sea, el ingrediente activo del ácido Es un proviene hongo. de los de un tipo de hongo. Ok. ¿Cómo se llama? Ergot. 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 Es como, oh, güey. Ergot, güey. Ergot, güey. Ergot. Lo que es curioso, porque si uno se come, bueno, tenemos entendido, ¿verdad? Que si uno se come el hongo en sí,
no tiene la misma reacción en el cuerpo que... Pero si te pones bien norsuizo, güey. O sea, si te pones bien acá, güey. Sí tiene cierto efecto, pero no es la potencia del ácido ya sintetizado. Es que, bueno, para no entrar a lo químico, o sea, básicamente el güey agarró la molécula y la cambió. Pero últimamente es muy similar, ¿no? O sea, pues ya todos sabemos que hay champis que son acá, pues... que te tripean bien cabrón, ¿no? O sea, básicamente agarró ese químico y luego dijo, pues vamos a jugar con él a ver qué pasa. vamos a aplicar su efecto, a ver qué pedo. y de hecho cuando lo descubrió, cuando lo sintetizó por primera vez, lo estaba tratando de utilizar para curar migrañas o incluso el Parkinson's. Ok. Pero interesante. En su síntesis y su juego con ese rollo, le termina cayendo en los dedos, pero una dosis muy pequeña, entonces como que... Sí, empieza a tripearse, güey. Se empieza a tripear así como que bien... Pues un poco, ¿no? Un poco. Y se sacó mucho de onda y dejó esa investigación por 2 años. Pero le dio muy... cagador, güey. Sí, dijo, lo verga. ¿Qué chingados fue eso? De que, cabrón. Sí, y luego, 2 años después, decide tomar de nuevo las riendas de ese experimento, entonces decide resintetizar la molécula para ver qué pedo. Dice, pues, cabrón, pues está chidilla. No estaba tan mal ahora que me acuerdo, ¿no? Sí, se sentía medio bien. Entonces, la sintetiza de nuevo y ahora se chinga una dosis de 250 microgramos. Ahora sí se lo echó en la mano completa, así. Sí, o sea, y luego el vato lo empezó a escribir o sea, pues empezó como que a tomar notas, ¿no? De escribirlo de cierta manera, a ver cómo se sentía, porque ahora que lo hizo como que activamente, pues, como científico lo quiere estudiar, ¿no? Entonces dice que el doctor Hoffman lo describió como estar afectado por una notable inquietud combinado con un poco de mareo, y me acosté en casa y me hundí en un estado no desagradable que era similar a la condición de estar intoxicado, caracterizado por una imaginación extremadamente vívida. Ok. Entonces, si te fijas, básicamente se puso a tripear en su chan. Ese fue la primera descripción del trip. El primer stoner. Se fue en un viajezote el vato. Sí, o sea, es que es muy interesante. Más bien, ¿no? Es el primer stoner que documentaba su experiencia, ¿no? No, pues fue el primero porque él fue quien... Sí, o sea, del ácido, pero stoner en lo general de un güey que se drogó, se agarró el trip con marihuana, lo que sea, pero pues nadie lo documentaba, supongo, ¿no? Pues me imagino que sí va a haber mucha gente que lo documenta, pero por ejemplo, no es lo mismo porque esta es una droga sintética, ¿no? Sí, o sea, como que él tenía acceso exclusivo a esta sustancia y dijo... Sí, la única persona en todo el mundo. Dijo, caray. Nadie más. Esto sí me llama la atención. Y se fue a andar en bicicleta. Se puso a andar en bicicleta todo el día y desde entonces ese día, en abril 19, se conoce como el Bicycle Day, el día de la bicicleta. Porque dice que fue la mejor experiencia que ha tenido, como que le abrió una percepción de la realidad que no tenía. Okay. Pero está bien curioso porque, pues, o sea, eso es cuando te dicen eso, ¿no? Cuando te dicen, me chingó un ácido y tuve una experiencia que me abrió los ojos y dices, ese güey estaba drogado, ¿no? O sea, de que cuáles son tus fundamentos. Porque, buena manera de justificar tu trip, puto. De que sí, güey, consigue un jale mejor. No te quedas, pero realmente típica frase de mamá, ¿no? De que, sí, ponte claro. a chambear, cabrón. Pero lo chistoso es que sí hay estudios, ¿no? Que demuestran inclusive que es bueno, ¿no? Que te ayuda muchísimo en muchísimos aspectos. Pues es lo que él quería, ¿no? Él quería... O sea, en sí él buscaba utilizarlo para crear una medicina, ¿no? O sea, lo que yo tengo entendido es que él quería curar ciertas enfermedades a los pulmones y al cerebro, ¿no? Migrañas y Parkinson. Y ya se fue dando cuenta, pues, del potencial como psicoactivo de esto y dijo, ándale. Como el meme, ¿no? Okay. De que fui buscando cobre y encontré oro. Sí, de hecho, o sea, justo como eso, porque el güey quería quitarte la tos y terminó abriéndote la mente. Verga, güey. Dándote un tercer ojo. Se fue Ricky, mi compa. Sí, ¿me prestas el encendedor? Discúlpame. Oh, shit. Güey, qué loco, güey. Digo, buen desenlace de su investigación. Sí, está bien interesante porque, o sea,
Eso fue en 1940, 1943, ¿no? Sí, y luego, poco después, 1947, la CIA es fundada. Entonces, la CIA, cuando es fundada, como respuesta hasta cierto punto también por el pedo de la... Guerra Fría. De la Guerra Fría, ¿Sí? Exactamente. ¿Cuándo dijiste que se fundó? 1947. Ok, sí. Sí fue relativamente por eso. Fue la transición entre Alemania... Occidental y oriental y todo el bloque comunista. Sí, exactamente. Entonces, la CIA tomó un interés muy particular en el LSD porque, pues, ellos justificaban, ¿no? O al menos cuando acababan de salir de la guerra coreana, en la cual muchos de los soldados que habían sido mandados volvieron a casa a Estados Unidos, pues, afectados de estado mental. El infame PTSD. No solamente eso, sino también que ellos atestiguaron que les habían tratado de hacer un brainwash, ¿no? Un lavado cerebral al tratar de indoctrinarnos al sovietismo, ¿no? Al comunismo. Ah, ok. Y todo era así de que pasaba algo y esos son los comunistas. Para todo, güey. Era su justificación. Es como cuando tú te enfermas de que, mamá, me dio COVID por andar descalzo, puto. O sea, para todo es así típico respuesta, ¿no? Sí, y en ese momento realmente, o sea, como que muchos de esos soldados fueron los que dieron como que la evidencia, pues, anecdótica, ¿no? De que, fuimos nosotros. De que nosotros nos sentimos como que nos trataron de indoctrinar con el comunismo o al menos sí volvían comunistas y mucha gente sí también se abstuvo de devolverse a los Estados Unidos. Entonces, pues, cuando se creó la CIA, en ese entonces Allen Dulles era el director. Entonces, como que cuando se dio cuenta de esto, pues luego se lo atribuyó, ¿no? Al comunismo. Dijo, estos güeyes no tienen los valores americanos. Están tratando de cambiar a la gente, están tratando de utilizar un tipo de control mental. Entonces ellos empezaron a investigar por medio de la CIA el famosísimo MKUltra. Que es el proyecto Midnight en el que utilizaron LSD para hacer que la gente se volviera bien locota, güey, así de que preferían agarrar presos como sujetos de prueba porque eran gente que no tenía nada que perder y era de que, oye, güey... Que para ellos ya no aportaba nada a la sociedad, ¿no? De que chingate este ácido y te doy 10 minutos más de lunch. Literal. O sea, así los tenían. Segundo plato, se arma. Sí, así los tenían. Y luego se tomaban el ácido, se tripeaban, pero los tenían tomando ácido muy repetidamente y dosis muy alta. Pero, o sea, dentro de la cárcel, dentro de alguna cámara... Dentro de un laboratorio en el que lo estaban observando. Y... O sea, los güeyes no los dejaban que bajaran el trip. Los ponían a hacer algo, los ponían en un cuarto acá... Sí, o sea, querían analizar su respuesta en general y simplemente llegaron a la conclusión de que se ponían más agresivos y se ponían más locos, pero porque era gente que ya estaba agresiva. Además, y porque les estaban poniendo dosis que eran... Pues sí, no mames, güey, no les dejaban ni bajar el trip, güey. No puedes, o sea, esa madre, si no les dejan bajar el trip, no duermes. Y luego no duerme todo... Pinche privación del sueño, güey. A lo mejor sin comer. Todo irritado. Y luego pues no te da hambre, brother, cuando andas todo drogado. O sea... Sí, es ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Pues yo de lo que leí... ¿Que no viste que tenemos un guión para este episodio? Sí. Yo nunca los leo, lo siento. Por eso me gusta decir pendejadas. Y, o sea, además de todo eso, pues la cantidad de droga que le daban, pues, sí, no mames, ha de ser como que muy irruptora en el cerebro, ¿no? Sí, no, o sea, es que, pues, se apodera de ti, ¿no? Es una sustancia muy fuerte al grado de que, pues, de hecho, el ácido es la droga más potente que existe en el mundo. Sí, por ejemplo, Albert Hoffman, cuando se chingó la dosis, se chingó 250 microgramos, que son... O sea, literalmente una cuarta parte de un mililitro. Ok. O sea, asumiendo que la densidad sea igual que la del agua. Ok. O sea, son un par de gotas, así una gota, 2 gotas. O sea, no necesitas mucho pero el resultado en el cuerpo es... Súper notable. Sí, en comparación con... O sea, en cantidad, en peso, en densidad, con otras drogas que... Sí, o sea, como que... Nice. Es muy fuerte para la dosis, ¿no? Para la dosis que es. Y al grado de que, pues, la CIA utilizaba
pues cantidades bastante grandes, ¿no? O sea, de que les inyectaban mililitros casi, o se los echaban a la boca para tripearlos y pues no los dejaban bajar, ¿sabes cómo? Y esto duró por muchísimo tiempo. Creo que hasta los 60 fue cuando cancelaron últimamente el MK Ultra en general. No, de seguro se dieron cuenta que no lograron nada, nomás que los resultados nos dieron a entender que si drogas a una persona, actúa drogada. De hecho, pierde la cabeza y como que, güey, lo tuviste un año bajo la influencia de la droga. Lo cancelaron porque un doctor saltó de un balcón estando bien tripeado y se suicidó. Por eso decían a Nixon de que, por eso todos los anuncios de que, si te pones bien loco vas a brincar de un... Sí, o sea, fue por eso. O sea, fue exactamente por eso. O sea, literalmente chismeó la experiencia, el mal rato de ese pobre doctor. Sí, porque fue por parte del gobierno. Pero por eso, te digo, por la parte gubernamental que lo están utilizando como método de control mental, eso fue la investigación. Pero la investigación hecha, por ejemplo, de manera académica, ¿no? En la que querían ver si realmente podía ser utilizado para algo bueno y no para controlar a la gente. Sí, man. Estaba el doctor Timothy Leary, que era un psicólogo clínico en Harvard que trabajó en los famosísimos proyectos de psilocibina de Harvard, que fueron conducidos desde 1960 hasta 1963 y consistieron en analizar los efectos de estas drogas en pues muchos estudiantes o prisioneros. De hecho, tiene dos... ¿Y era esto voluntario de que yo quiero ponerme bien crazy, me van a pagar? A eso voy a llegar, porque... Al principio todo era cordial. Todo era amor y dulzura. Sí, era de que, vénganse a experimentar conmigo. ¿Quién quiere experimentar con esta nueva droga que no mucha gente conoce y te hace pasártela más chida todavía? Y ese fue el primer experimento que condujo, más bien. Luego, o sea, estás hablando de güeyes que van a la universidad. O sea, pues todos aquí fuimos a la universidad y sabemos, güey, que no sé de qué hablas. ¿Qué es o sea, pues, hay mucha fiesta y hay mucho estudio. Claro. Hay mucha experimentación. Hay mucha experimentación con muchas situaciones. Uno estudia drogas, por ejemplo. ¿Con cuántos shots te pones pedo? No, muy buen estudio me aventé. Vamos a intentarlo. Vamos a analizar la variación estándar de... Hoy me comí un sándwich, entonces voy a ver cuántos shots necesito para ponerme pedo en comparación del día que me comí 3 sándwiches. Fíjate que yo sí llegué a hacer eso, pero cuando tenía que reportar... O sea, porque llegó un momento en el que tenía que calcular la cantidad de alcohol que tomaba. Sí. Que sabía que tuve que... times. Ajá, que tuve que aprender a calcular la cantidad de alcohol que ingería, güey. Claro, eso es a lo que voy. Entonces está bien pirata porque como que lo decimos de mame, pero... Como que Loki sí lo hice y es claro. Me consta. Sí es algo bastante... Sí es una habilidad práctica para tener. De esas de que me tomo 4 chelas, en 3 horas y media se me baja otra vez a 0 grados de alcohol. Sí, pero yo hacía hasta las matemáticas y claro, todo. Claro. Está chido, está chido. El Fabsa medio bar así haciendo sus pinches cálculos de mamalones, güey. Chingado, hoy me toca uno. Y yo acá, güey. Pisteando a madre güey. No, ya. Me voy a esperar 2 horas y vuelvo a pistear. Y voy a pistear media cerveza. Ok, bro. Está bien. Pero sí, los experimentos de Timothy Leary fue el primero y uno de los más renombrados es el de la prisión Concord, que se conoce como el Concord Prison Experiment, que es un experimento en el que trató de administrarles unas dosis de LSD a los prisioneros que estaban ahí por agresión o por algún tipo de, pues, cargo similar, ¿no? Entonces les hacía un análisis psiquiátrico y pues inclusive psicológico, viendo cómo estaban mentalmente para poder notar el cambio, ¿no? Con respecto a la terapia, para evitar que volvieran a caer en la cárcel. Porque querían ver si podían, en vez de dejarlos encerrados por 60 años y que se murieran, reformarlos, ¿no? De que, se chingó un ácido y ahora el vato, pues... O sea, ya... Descubrió la cura contra el cáncer. Sí, o sea, se le abrió el tercer ojo, ¿no? Ahora que en contraste con pues, los experimentos de la CIA que hacían ellos también psicoanálisis, hacían... pues me imagino que Leary era como más controlada la dosis, ¿no? Un poco más personalizado a caso por caso, siendo que la CIA era de que... Ahí le va, compa. De que a ver cuánto aguantas. Sí, no. O sea, Leary fue más controlado porque era por medio de Harvard. Vamos a quebrarlos a estos güeyes para ver cómo los podemos controlar. Y Leary era
hay que ayudarlos. Sí, y sobre todo porque fue conducido en Harvard. O sea, obviamente Harvard tiene un renombre que cuidar y no van a querer ser la escuela que... la junkie. Sí, la escuela junkie. Entonces, pues los resultados presentados por Leary indicaron que la reincidencia en el 64% de los sujetos estudiados dentro de un periodo de 6 meses en libertad condicional, que en su mayoría fueron por technicalidades legales. Eso quiere decir que al menos 33% de la gente que fue administrada esa droga no vio una reincidencia de volver a ser metido al sistema, ¿no? O sea, 33% de la gente se reformó. Se reformó de alguna forma o de otra. Y Leary sí notó cambios significativos de forma positiva en las personalidades después de comenzar el tratamiento. Eso fue lo que él reportó. Excelente. Y esto, o sea, en cuanto a prisioneros, era... Pues digo, me imagino que nos iríamos un poco más a fondo en el experimento, pero el fin de Leary era sí, pues no castigarlos tan ojete toda la vida, ¿no? Y volverlos en realidad porque es un problema muy grande, ¿no? De que mucha gente la reincidencia. Hacen un crimen y luego van a la cárcel 5 o 10 años y salen y por la mismo... No por el mismo, sino por otra cosa. Pero por el mismo deficiencia del sistema carcelario. Sí. O sea, no hay una reforma, la gente no se reforma, no mejora. Entonces, al contrario, muchas veces por cómo está estructurado el sistema carcelario, pues aprenden cosas peores. Sí, no, y es que y eso no solo en Estados Unidos, es en la mayor parte del mundo, al menos los países tercermundistas en desarrollo, pues Estados Unidos, obviamente. Ya en Europa, pues ya es otro boleto, ¿verdad? Ya las cosas ahí son diferentes. Es pedo de ellos. No, y deja tú, por ejemplo, hay cárceles en los países nórdicos, güey, de que literalmente parece un hotel, güey. En Suecia, güey, creo, güey, o Noruega, no me acuerdo dónde. Sí es súper interesante las cárceles allá, que es, pues, de cierta forma lo que quería hacer Leary con estos prisioneros, que en lugar de castigarlos, pues los quiere... Reformar, cambiarlos, totalmente, o sea, volverlos una persona... De bien. De bien. Sí, claro. Y pues sí vio efectos positivos y dijo, ok, aparentemente se ayuda a la gente con este tipo de situaciones. Ahora, ahorita les voy a explicar un poco más sobre eso, pero les voy a contar sobre el segundo experimento que condujo, que son de los más prominentes, que es el de Marsh Chapel Experiment, el de la capilla Marsh. Entendí Marsh Chapel. Marsh Chapel. Que consistió en estudiar la influencia de la psilocibina ingerida en contextos religiosos. O sea, querían comparar a un grupo de personas religiosas y un grupo de personas no religiosas, tomar psilocibina para ver cómo reaccionaban, para ver qué tanto influía en general. Y también tenían otro grupo que era el grupo control, que les administraban niacina, que es otro tipo de sustancia como placebo, para comparar pues, el efecto, ¿no? Realmente de cómo influía el LSD. Y pues, de acuerdo al reverendo Randall Laco, que es sí, es Laco, está bien raro el pinche pido, que él reporta... Que Laco. Que Laco. En ese entonces, él comentó que su experiencia inicial fue la de la paranoia, pero al salir de la capilla en la que se condució el experimento y ver a 2 personas mayores tomadas de la mano fuera caminando encima de un césped, se llenó de alegría y paz tras sentir unidad con todo. Y eso simplemente es indicativo, ¿no? Que también los resultados que reportó Leary fueron de que la gente en verdad sí tiene como que una experiencia más comunal, ¿no? Más así como que se sienten unidos a las demás personas en base a tomar LSD, incluso psilocibina. Pues yo me imagino que todo es o sea, todo eso tiene mucho que ver con el entorno en el que lo tomas. En el que estés, ¿no? O sea, porque pues los drogas psicoactivas sí son algo que te altera la mente. O sea, y pues en capítulos pasados hemos hablado mucho del cerebro y hemos hablado mucho de imágenes de resonancia magnética, que estudios neurocientíficos, y pues se han hecho también estudios, resonancias y imágenes, no me acuerdo cómo se llama el término, pero de que te ponen así como unos chupones así por la cabeza.
El electroencefalograma. Sí. Okay. Gracias, Fabián. Y, o sea, muestra cómo está, pues, más conectado todo el cerebro. O sea, la actividad cerebral es impresionante. Sí, o sea, es impresionante. Está, o sea, el cerebro en realidad está mucho más conectado que cuando estás, pues, en un estado sobrio. Uh-huh. Entonces, o sea, al estar ahí, me imagino que no, así como te sientes, pues, conectado con todo, puedes sentir o percibir todo a un estado mucho mayor. Entonces, una hormiga puede ser una mega arañota, ¿no? O sea, entonces, si estás... Soy aracnofóbico, gracias por recordarte. Por ponerlo en mi cabeza. La próxima vez que lo ates como unos hongos, ¿no? De que arañas. De hecho, eso que mencionas tú, Diego, es muy importante y muy interesante porque para condensar lo que dijo este güey, Aldous Huxley, el autor de Brave New World. Güey, muy buen libro. Es muy buen libro. Cuéntanos un poco nada más de qué se trata el libro, porque o sea, hay personas que no lo van a haber leído. Es que no vamos a hablar de ese libro. Claro, nada más un poquito. Bueno, el de Brave New World es como el de 1984 en el aspecto de que estamos absolutamente controlados. Pero en 1984 el contraste es que te ponen... un gobierno, ¿no? Un gobierno centralizado que te está viendo todo el tiempo. Y en Brave New World es sobre cómo la sociedad vive básicamente drogada todo el tiempo con una sustancia que se llama soma para evitar... problemas, evitar de que se pregunten de que qué más. Cuestionar la vida. Güey. O sea, dejarlos sedados. Sí. Básicamente. Uh-huh. Llenos de placer, güey. O sea, si sientes puro placer, pues no te vas a preguntar otra cosa. Y bueno, de hecho eso que menciona Diego tiene una relación en el aspecto de que básicamente eso que estamos viviendo en teoría, ¿no? Por Brave New World, es exactamente lo que en teoría el LSD o los hongos o algún enteogénico en general contrarresta. Aldous Huxley, el autor de ese libro, también escribió Las Puertas de la Percepción. Él era muy amigo de Timothy Leary. De hecho, se juntaban mucho y solían consumir ácido de manera recreativa juntos. Okay. Entonces, él en su libro de Las Puertas de la Percepción, como dio el ejemplo principalmente Diego de la hormiga que puede ser una araña, que es un ejemplo bien curioso, pero a fin de cuentas habla de la percepción, ¿no? Habla de cómo la percepción de tus situaciones o de lo que estás viendo alrededor de ti cambia con respecto a tomarte esta sustancia o no tomártela. Sí, y ese es el estudio, eso es lo que han estado estudiando o lo que quería estudiar Leary. El problema es que Leary fue después despedido por Harvard, porque así como él tomaba de manera recreativa con Aldous Huxley el LSD y la psilocibina, se convirtió en algo que hacía tanto que ya había perdido por completo el ámbito científico, ya se había convertido en este güey nada más tripeando. En un junkie nada más. Sí, o sea, ya nada más era un junkie trabajando en Harvard. En busca de placer. De hecho su despido fue muy interesante, porque Leary fue llamado a una junta de personal de investigación en la Universidad de Harvard donde se le evaluó en base a su progreso en la investigación de la psilocibina y se le preguntó el valor médico de la droga, a la cual él respondió: no tengo que saber estas cosas de la droga. Tengo un consejero médico al que le pregunto cuando tenga dudas. Leary no sabía, pero ese consejero que él había mencionado o había hecho referencia estaba presente en la audiencia de esa junta. Se levantó y le contestó esa alegación diciendo: yo nunca te he conocido. No tengo absolutamente nada que ver con tu investigación y no tengo la menor idea de qué es de lo que estás hablando. Okay. Porque le había mandado un correo y habían quedado y nunca se volvieron a ver. Okay. Entonces el güey literalmente... El vato lo apuñaló por la espalda. No lo apuñaló por la espalda. Genuinamente nada más le dijo: Simón, vamos a hacer un estudio. Pero nunca dijeron cuándo. Y nunca... de que Simón, echarnos una chela, güey. Simón, ¿cuándo? Y lo dejas en... Es el típico güey que te topas en la peda de que sí, hay que hacer algo, güey. Simón. ¿Tú di cuándo, güey? No lo volviste a ver. Mañana. Simón, arre mañana a crudear y luego: Simón, te hablo. Nunca llamó. Ay. Ese güey acá bien personal, ¿no? Gracias, Paps. Sí me dejaste el fin pasado. No salgo. Stay home. COVID. Pues eso es lo chistoso, ¿no? Porque el despido de Leary trajo algo muy particular a la escena, que fue cuando los hippies empezaron a salir adelante, ¿no? Cuando los hippies empezaron a
a salir adelante. Es que batallaban antes, no te creas. Sí, seguramente, güey. No, pero cuando los hippies, fue cuando los hippies empezaron a salir. Cuando entró de moda, güey. Sí, exactamente, tomaron así como lo hacemos, güey. El rol protagonista de la sociedad, ¿no? En el cual estaban ellos empezaron a experimentar con esa droga en base al conocimiento popular que había sacado Timothy Leary. Entonces, Timothy Leary, al hacer esta droga como que una sustancia bastante popular, los hippies la empiezan a tomar de manera recreativa y de manera como que introspectiva y se convierte en una contracultura al grado de que pues ya todos estamos familiarizados, ¿no? De la mentalidad que tenían. Gracias a Dios de tan buena música. De hecho, sí. El investigador Leary era muy buen amigo de Richard Alpert, que también fue una persona que influenció mucho a músicos como Jimi Hendrix, Grateful Dead, Beatles, Jefferson Airplane, Janis Joplin y Pink Floyd. No mames. O sea, literalmente... Wow. Gracias por el LCD, señores. Te di una lista de unas bandas exageradamente trascendentales. Sí, güey. De hecho, un fun fact, un hecho divertido acerca de Pink Floyd, güey, que uno de los mejores álbumes que tiene, que todos son chingones, ¿no? Todos los álbumes de Pink Floyd son obras maestras. Sí, man. Me debes otra burger. By the way, paréntesis. En los primeros... Unpopular opinion. Division Bell. Ay, güey. No, güey. Division Bell ya no estaba Roger Waters, güey. Güey, yo siento que soy bien básica porque voy a decir Dark Side of the Moon. Pero es un muy buen disco. Está muy vergas, güey. Pero, o sea, me voy a ver muy básico, güey. Pero... Fíjate que... Bueno, en fin, ¿qué pedo? ¿Qué ibas a decir? Sí, en los primeros capítulos, no me acuerdo si en el primero o el segundo, Diego se comprometió conmigo, hasta iba a hacer un GoFundMe o no sé qué chingados, a traerme un Whataburger. Hoy cumplió su promesa, entonces voy a cenar delicioso. Gracias a Make-A-Wish Foundation. Y Diego Barcé. Este niño cruzo con discapacidades. Desde febrero no como Whataburger. Si alguien se lo ofrece, tortura. Yo cruzo Whataburgers. Es un negocio, ¿no? El Al Capone de las guaras. Hay demanda. Bueno, no, yo iba a decir un fun fact de Pink Floyd, güey. El álbum de Wish You Were Here habla de cómo Syd Barrett, güey, el primer guitarrista de Pink Floyd antes de David Gilmour. Vocalista. Y vocalista también. Pues igual que David Gilmour también es guitarrista, vocalista. Todos hacen casi todo. Pinche Pink Floyd. Genios. Habla de cómo Syd Barrett fue perdiendo la mente, güey, perdiendo la cordura por utilizar grandes cantidades de alucinógenos, LSD, hongos, peyote, DMT, muchas drogas. Se especula que de hecho desarrolló un tipo de esquizofrenia a partir de eso. Pues de hecho, yo he leído que no es que se desarrolle esquizofrenia, sino más bien como que son problemas que ya tienes y que estas drogas salen a la luz. Ajá, como que catapultan, ¿no? De que arre, ya lo tienes. Fue perdiendo la cordura y todas las canciones de Wish You Were Here son dedicadas a Syd Barrett, güey, que le decían Crazy Diamond. Muy buen álbum. Los que no se lo han escuchado, vayan y háganse un favor. Wish You Were Here, Pink Floyd. La neta, sí. Verguísimos. Pues, así como que no sé quién son esos güeyes. Ay, quién sabe. Pues así como Pink Floyd fue básicamente estimulado por las creencias de Leary y de Alpert, pues obviamente también tuvo su respuesta por parte del gobierno, ¿no? Ves una reincidencia de hippies que no se quieren adherir al sistema. Entonces Nixon se le ocurre la grandiosa idea de que el 24 de octubre del 68 las hace ilegales, finalmente concretándose con el Acto de Sustancias Controladas de 1970, donde el LSD, la psilocibina se convertían en drogas de clase A. Y también la mota, güey. También la mota. También la mota, mamón. Porque y clase A quiere decir que no tienen uso clínico, no tienen uso médico. Altamente adictivas. Y que tienen propensidad al abuso. Sí, está una tablita, la otra es la en internet. Es una así que era como una tipo pirámide, ¿no? Así de cuáles son las clases C, clases B y luego la clase A, marihuana. Y yo,
Es una pendejada. Porque ninguna de esas tres tiene potencial adictivo. De Exacto, hecho, son las más Sí se puede abusar, definitivamente, de acuerdo, pero, o sea, no es adicción, así como la heroína, cocaína, no eres o sea, puedes llegar a ser funcional. Pero es que una diferencia es abusar. Mientras. Hay una gran diferencia entre abusar y entre ser adicto. Claro. Exacto. Entonces, a eso me refiero, porque está incluso comprobado médicamente y investigaciones que se han hecho para corroborar que no tienen ni siquiera potencial adictivo. Por el contrario, son utilizadas como tratamiento para tratar las adicciones. Sí, el alcoholismo, dependencias como a otras cosas como la heroína y cosas así. Sí, cosas de ese tipo. Pero antes de llegar a esos estudios, quiero mencionar que así como Nixon tomó la decisión de hacerlo ilegal, la vocalista de la banda Jefferson Airplane, Grace Slick, me parece pues gracioso, ¿no? Porque ella trató de hacer que Richard Nixon se tomara una dosis de LSD bajo la premisa de que tal vez eso lo ayudaría a percibir la realidad de una forma un poco diferente. O sea, ella tenía un plan maestro que le contó a CBS cuando la entrevistaron, diciendo que quería echarle 600 microgramos de LSD a Nixon en una fiesta que tenía, a la que había sido invitada a la Casa Blanca por parte de Tricia Nixon, la hija de Richard Nixon, con la cual ella fue a la universidad. Okay. Entonces ella tenía todo un plan elaborado, güey. Pero se le ocurrió la grandiosa idea de decirlo por CBS. No, eso fue después. No, se le ocurrió la grandiosa idea de no hacerlo, güey. No. De hecho, lo dijo en CBS pero ya después. En el 2011. Ah, ok. Pero este plan ocurrió en los 60s, güey. Ella quería hacerlo, pero se juntaba mucho con Abby Hoffman. Abby Hoffman era una anarquista y activista social en ese entonces que era muy prominente. Entonces, cuando le invitaron a la Casa Blanca a esa reunión, los guardias de la Casa Blanca, los que están afuera, vieron a Abby Hoffman y dijeron, no, este güey está... ya sabemos quién es este güey está loco y te provoca muchos problemas. Entonces, no los dejaron entrar. Y también Nixon no estaba en esa fiesta, pero, o sea, la morra lo intentó, ¿sabes cómo trató de hacer eso? Pero es lo chistoso, porque hay estudios recientes que demuestran que tomar LSD o psilocibina en general, que son dentro de la misma categoría de sustancias, ayudan a la gente a reducir síntomas de depresión y un tipo de personalidad autoritarista. Y esto, o sea, esto que dices tú, estos estudios demuestran, o sea, después de que uno ingiere ácido o hongos o, si lo queremos decir como los términos químicos, LSD y psilocibina, es de que después de que lo ingieren, días después, meses después, durante, o sea, ¿cómo funciona? Pues este estudio fue conducido, de hecho, en el 2018 por el British Journal of Psychopharmacology, la revista británica de psicofarmacología, por la doctora Taylor Lyons en el Colegio Imperial de Londres, en el cual ella comparó el comportamiento de dos grupos cuando ingieren psilocibina y cuando no ingieren. Entonces, al comparar a las personas que tenían un nivel como que normal, cuando dices no ingieren, ¿les dieron placebos o...? Sí, les dieron placebos. Okay. Entonces comparan como una persona que tiende a ser autoritaria, que tiende a querer dominar a las demás personas, que pues tiene una personalidad muy abrasiva o difícil, al ingerir psilocibina o LSD, le baja su pedo. Ok. Y entonces lo empiezan a comparar con personas que no tomaron nada, pero que no tienen una personalidad de ese tipo y se dan cuenta que la psilocibina y el LSD ayudan en general a que seas una persona menos agresiva. Sí, pues hay como un término, ¿no? Que corre en en las redes sociales, en los blogs, en lugares donde habla gente que tiene experiencias con este tipo de sustancias, ¿no? De que la muerte del ego, ¿no? De que te comes hongos, te comes algún psicoactivo y sientes como que se te muere el ego, una experiencia fuera de tu cuerpo y algo pasa. Digo, pues todas las personas somos diferentes, entonces me imagino que cada persona tiene ego diferente, tiene niveles de ego diferentes, entonces cada persona debe pasar por una experiencia diferente, pero sí es como un tema muy predominante que hay. La muerte del ego por
Por el uso de psicoactivos. Simón. Sí, claro. Ahora imagínate si Grace Slick sí le hubiera puesto a Nixon. Y los 600 macrogramos que son... Microgramos, sí. Que es más del doble que comió Albert Hoffman. Más de medio mililitro asumiendo la densidad del agua. Acá, bien astral el güey. Sí, el vato acá, güey. Ido. Acá. Pero, total, o sea, últimamente como que los resultados de este estudio fueron que exactamente eso ocurre. La gente le baja su pedo cuando toman LSD. Y otros de los estudios que ha conducido la doctora Taylor Lyons, aunada con el doctor Robin Calhart Harris, que también es de la Universidad Imperial de Londres, hablan de cómo el MDMA o el éxtasis dan resultados hasta cierto punto positivos en tratar de ayudar a la gente a ser menos afectada, ¿no? Por el PTSD, por el desorden de estrés postraumático después de haber pasado por una situación completamente estresante. Claro. Entonces, pues está un poco, o sea, pues son sustancias que no pensarías, o sea, pues no es como que te chingas una tacha para sentirte mejor, ¿verdad? Sí, pues o sea, aquí en México y en otros países de Latinoamérica hay rituales de ayahuasca. Sí. Y eso es algo súper interesante. Yo no he tenido la oportunidad de ir a uno. Se me antoja. Está en mi lista, definitivamente. Y si uno se mete a investigar las experiencias de las personas, porque pues todo esto viene siendo en base a experiencia, ¿no? Pero es mucha gente la que está de acuerdo en que la ayahuasca tiene, o sea, por sus principios psicotrópicas. Psicotrópicas. O sea, es la palabra correcta. Sí, está padre esa palabra. Por sus propiedades psicotrópicas que a mucha gente los ayuda a superar un trauma, güey, algún dolor que tengan, alguna adicción, a lo mejor para buscar alguna respuesta de algo o simplemente como para terminar, pues no sé, una etapa de tu vida y empezar otra. Hay muchas experiencias que se pueden leer. Yo conozco personas, o sea, yo personalmente conozco personas que se han aventado ese trip así de y es la lo que ayahuasca. dicen. Y, o sea, son una persona totalmente distinta a como eran antes de haberse aventado ese De hecho, si trip, alguien que nos está escuchando ha tenido la oportunidad de probar esta experiencia y nos la quieren contar, estaría chingón que pues, nos dijeran en los comments. Definitivamente a mí me gustaría saber, y estoy seguro que a Fabián y a Víctor también les interesaría. Sí, pónganlo en los comments, estaría chido. Sí, pero es que es lo que se me hace interesante porque pues el MDMA en este estudio, ¿no? Que se utilizó como para reducir el... Y estos son más recientes, ¿no? Estos estudios. Sí, fue conducido en el 2016. Sí. Que se condujo un experimento utilizando el MDMA. En Tomorrowland, ¿no? Acá. Saliendo la raza del Tomorrowland. ¿Cómo estás? A ver, carnal. ¿Cómo estás el día de hoy? Tú ves los videos de Tomorrowland, güey. Todo el mundo se ve bien feliz. Claro, güey. Con sus banderitas. Pero, como decían ustedes, o sea, realmente el MDMA ayuda bien cabrón a reducir pues el estrés, ¿no? Y también se demuestra que reduce la actividad de la amígdala. Entonces, si el MDMA... ¿Qué capítulo era? ¿3? El 5. ¿5? No, el 3. El 3, el 5 fue el de la risa. El 3 es el de la amígdala. ¿Quieren saber qué es la amígdala? Vayan al capítulo 3, por favor. Sí, véanlo, 3. Entonces, el MDMA reduce la actividad con la amígdala y también la psilocibina. De hecho, la psilocibina lo que hace es que la aumenta, pero reduce la comunicación con el córtex prefrontal. Entonces, eso está asociado... ¿Y en español es? A eso voy. Okay. Eso se interpreta como la gente racista deja de ser racista, la gente enojona deja de estar enojada. Vamos a pasar un avión, güey, así por todos los lugares. Rociando LSD para eliminar el racismo en todo el mundo, güey. Sí, de hecho, favor. Por eso Grace Slick estaba pensando incluso darle a Nixon eso, ¿no? Dijo, a ver si así se acaba la Guerra Fría o algo. Porque hasta los Beatles en su antología mencionaron eso. No estaría para nada mal hacer que los políticos tomaran LSD de vez en cuando, ¿no? Para mantener las políticas internacionales un poco más amenas. Güey.
Por favor. Sí, imagínate. Puro político hippie. Hermoso. Entonces, otro de los estudios más recientes es el del psiquiatra, el doctor Stephen Ross, donde comentó en un panel que tomó lugar en el Festival de la Ciencia Mundial en Nueva York el 16 de agosto del 2019, que los psicodélicos alteran el funcionamiento cerebral sin crear adicciones, sino por el contrario, fomentando un potencial antiadictivo. Pues hay una teoría muy interesante, Fabián. La escribió el doctor Terence McKenna en su libro Food Terence for McKenna, God. sí. La verdad, yo no he leído el libro. Lo voy a leer. No he tenido el tiempo para leerlo en lo que escribimos el episodio a hoy. Pero le di una ojeada a la investigación y de lo que habla y nos cuenta que el Homo sapiens llegó a evolucionar del Homo erectus por consumición Sí. de hongos alucinógenos, porque al momento en el que, o sea, Consumo. el humano y el ganado fueron como que evolucionando al mismo tiempo, ¿no? Cuando el humano empezó a tener ganado y que los hacían procrear en lugar de estar cazando, que pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Ajá, güey. que tenían vacas y la chingada, pues. Andaban bien grifotes y dijeron, qué huevo andar buscando. Vamos a plantar. Sí, entonces, vamos a cruzar a estos güeyes. Una de las maneras en la que crecen los hongos alucinógenos es por medio de heces de animales. Entonces, sí, pues es una teoría que hasta hace poco no se había tomado con mucha seriedad, pero sí, de nuevo, o sea, a mí se me hace realmente lógico, güey, porque si ves, de nuevo, las resonancias magnéticas, el del cerebro, ¿cómo se llama? El electroencefalograma. El electroencefalograma, güey. El cerebro está conectado. Entonces dice este doctor, güey, que el Homo erectus llegó a tener creatividad, güey, imaginación, comunicación, entre otros, y así fue como se empezó a desarrollar. A los hongos. Así fue como se empezó a desarrollar las pinturas en las paredes de los humanos cazando. Así fue como se empezó a desarrollar el habla, la conciencia, güey, porque pues díganos si la gente está conectada con su ambiente, el universo, con las demás personas cuando están. Le quiero añadir a eso porque todo lo que está diciendo Diego es completamente verdadero. Porque muchos de los estudios que se condujeron en esta última década, por ejemplo, el doctor Anil Seth, que es un neurocientífico, investigó y comparó la actividad cerebral de una persona bajo los efectos de psilocibina o LSD y una persona que no está utilizando ninguna de esas sustancias. Al ver la cantidad de activación, puede ver que hay una cantidad mayor de conexión entre neuronas. O sea, las neuronas se están hablando más. De hecho, hay una imagen que quiero poner, que vamos a poner en el Instagram para que la vean. Y la vamos a poner aquí también. Yo también quiero ver el momento en donde ya podamos poner así una imagen así en un malón aquí, así en mi mano. Lo verás. Ahí va a estar. Ahí está la imagen. Por favor. Pero para los que nos están escuchando, que no la vieron, esta imagen va a estar imagínenselo. va a estar en el Instagram, pero básicamente... Cómanse un hongo. Básicamente... Y luego imagínenselo de lo que está hablando el Fabs. Es un mapeo cerebral en el que se nota la corriente eléctrica que está pasando por un cerebro normal y un cerebro que está bajo la influencia de la psilocibina. Uh-huh. Y el que está bajo la influencia de la psilocibina básicamente habla, o sea, y muestra muchas neuronas comunicándose. Neuronas que usualmente no se comunican con ellas. Entre ellas se están comunicando. Y no solo neuronas, también, o sea, es en realidad ahora sí todo el sistema nervioso, no solo es actividad cerebral, o sea, alrededor de todo el cuerpo hay muchísimo más ondas electromagnéticas, güey, siendo... Sí, potencial. Sí, güey. Action potential. O sea, reaccionando, güey. Reaccionando a través del cuerpo. Electricidad. ¿Cómo crees que se sienta? ¿Qué crees que pase si todas tus neuronas se están comunicando entre ellas? No, pues no mames, güey. O sea, si así funcionas, se supone que si es que te sientes conectado, güey. Te sientes, o sea, imagínate que todo tu cuerpo esté sincronizado, güey, hasta cierto punto, güey, por así decirlo. Esa conexión de la que se habla, ¿no? De sí, que con el universo viene desde dentro, güey. Es todo tu cuerpo estando en una armonía
psicotrópica. Güey. Y eso está demostrado en estudios. ¿Sí? Tiempo, güey. Eso que estás mencionando de que una conexión y todo ese pedo, la otra vez estaba viendo una serie, no voy a decir nombres porque luego dicen que no hago nada más que estar viendo Netflix en esta cuarentena. Ese güey se echó de cabeza. Hay una serie, güey, de que ponle, güey. Todos queremos saber. La neta es la de Zac Efron, güey. Pero bueno. Está bien perra. Está bien vergas. Pero bueno, hay un capítulo. Vela, pendejo. La voy a ver. Hay un capítulo, güey. Entonces, desde High School Musical. Güey, es el típico frat boy, pero chida, güey. Eso me estaba diciendo unos compas en WhatsApp, güey, y la neta sí es cierto. Es un frat boy que te cae bien, güey. Sí, la neta sí. Claro, pero bueno, a lo que iba, güey. Pues obviamente, güey, cuando viajas a Europa, güey, los usos horarios son totalmente distintos, güey, ¿no? Los usos horarios, o sea, Sí. Son 8 horas más, ¿no? O más. Sí. Entonces, un güey de que sale ahí en esa serie, güey, dice el güey, me voy a quitar los zapatos, voy a pisar el pasto, voy a caminar, güey. O sea, que venían de Estados Unidos y llegaron a Francia. Entonces se quita los zapatos en Francia, güey, empieza a caminar. Dice que con esa madre, y creo que hizo unos ejercicios de respiración, no me acuerdo qué más. Grounding. El grounding. Que dicen, ok, ya con esto me conecto con esta parte como del mundo y ya lo del jet lag y toda esa madre se va, güey. Ya voy a estar coordinado con este uso horario. Bueno, eso güey. sí es mamada, güey. Sí, o sea, I don't know, bro. No hay fundamentos. Eso sí es mamada, güey. Yo te estoy diciendo, güey. No hay fundamentos científicos mamada, para eso, pero está muy chido. Pero porque se escucha bien vergas. Sí. Ajá, es que porque La habla, neta. últimamente habla de la conexión que estás teniendo tú. El jet lag Se escucha bien pachamama, güey. Sí, pero está chido, pero no hay fundamento científico, o al menos no que yo haya encontrado dentro de mis lecturas. No, güey, no pero sí me llama mucho la atención de eso, porque últimamente eso es lo que te estoy comentando con el LSD y la psilocibina. Esa sensación de unificación, esa sensación de que todo pertenece. Todo pertenece, es lo mismo que sientes. Y es lo que, literal, hay estudios también que comparan tu cerebro bajo el estado meditativo y el estado, pues, psicotrópico, ¿no? O sea, pues, patrocinado por el LSD. Y últimamente se demuestra mucha de la actividad similar. De hecho, uno de los estudios, de mis estudios favoritos, muestra el cerebro de un monje bajo un estado meditativo completamente profundo después de que ha tenido práctica por años, donde él es capaz de inducir neuroplasticidad. Los tibetanos. Güey, aquí entrarán mis papás, güey, diciéndome de que ya ves, cabrón, si se puede llegar a esos niveles de actividad cerebral sin el uso de drogas. Por estar descalzo, puto. Ya ves, si se puede, si quieres, entonces ponte a pinche meditar por años y años y años, si pero es lo que quieres. El LSD y la psilocibina hacen lo mismo. Entonces, más rápido. Ajá, sí. ¿sabes casi cómo? Inmediatamente. Entonces, un shortcut ahí. Está chistoso porque, como les mencioné, el doctor Anil Seth comprobó que pues tu cerebro se comunica muchísimo más. Esa conexión que sientes, tu cerebro como que trabajando al 100%, toda la claridad que tienes en tus pensamientos. Y luego la doctora Alison Gopnik, que también fue a este festival de ciencias en Nueva York, comentó que básicamente es como si tu cerebro fuera el de un bebé de nuevo. Sí, güey, esto es algo que yo quería mencionar cuando te comes unos hongos o algo así, pues cuando uno es un niño como que se asombra por cualquier cosa, ¿no? Deja tú, o sea, sí, pero también lo chingón, güey, de ser niño es el hecho de que tu cerebro es una esponja. Entonces, absorbes todo. Puedes aprender cualquier cosa. Para ti las cosas como que tienen cierta claridad o cierta como que lógica. Préstame el encendedor, por favor. Gracias. Cierta lógica, cierta pues conectividad entre sí mismo, ¿no? Sí, o sea, eres más creativo. Vuelves a aprender, güey. Y esto es algo que, exactamente. Muchísimas sociedades y civilizaciones utilizaban los hongos desde mucho antes que nosotros, güey. Los aztecas comían hongos antes de ir a la guerra, güey, porque los hongos son vegetación de donde vivían los aztecas, güey. Los vikingos comían hongos antes de ir a la guerra también. Con razón eran tan valientes los cabrones, güey. No, les valía verga, güey. O sea, acá andas bien astral, güey. Pues eran guerreros, güey. Sí, claro. Eso hacían, güey. Era nice. matar raza. Bien loco. Bien locotes, sicarios en ácido. No, pues bien hongotes esos güeyes. Nomás a eso se dedicaban, güey. A ponerse bien locos y ir a la guerra. Eso era su chamba, güey.
O sea, bueno, obviamente había castas, pero ese no es el tema. Sí, pues no vamos a ir tan... En el próximo capítulo... Vikingos. Los vikingos. Güey, a huevo que sí, güey. Y abarcamos la religión nórdica y todo el pedo. Pero nice. Próximamente... Nos hacemos un tatuaje nórdico todos. ¿Arre? En el brazo, Simón. Se arma. Se arma. Unidos. Entonces sí, güey, o sea... Ya sea para sentirte chingón e ir a la guerra, ya sea para sentirte en conexión con tus compas en una fogatada. O cambiar tu perspectiva. Ya sea para tratar de superar algún problema de psicológico, ya sea para querértela pasar bien chingón, ya sea para querer aprender algo, para estudiar, para entender. De hecho, o sea, pues... tiene como mucho potencial, ¿no? Todo esto, güey. Esto pues en realidad la psicodelia. Nada más una anotación, no estamos propiciando el uso de drogas. Sí, es solamente meramente científico. Es simplemente el hecho de reconocer, güey. No. Científicamente. Pues no estamos diciendo si sí o si no, pero es el simple hecho de ser honestos, güey. Y de que hay evidencia. No como antes, güey. Sí, no como Nixon, güey. Exacto. O sea, exacto. No tener verlo objetivamente. No tener una mente de prohibición, güey, de negación, de no me importa si crecí yo diferente. No por el miedo a lo desconocido. Claro, vas a cancelar algo. Simplemente el ojo hecho crítico, de... ojo crítico. El hecho de poder decir, esto es lo que dice la ciencia, güey, ¿sabes? O sea, si tanta gente, güey, nos está diciendo que tiene mucho potencial para muchas cosas, güey, no hay que irnos por lo que un político dice que no estudió nada. La gente del poder, güey, que en sí pues fueron quienes generaron todo lo negativo alrededor de muchas sustancias que pues sí hay drogas muy culeras. Y lo que ha ocasionado en muchas ocasiones drogas culerísimas, güey. Estos problemas de... Sí, rompen familias y matan gente. Y pues es como la marihuana, que últimamente, o sea, a pesar de que no es enteogénica ni nada de esto, ahorita... Alrededor de 36 estados de los Estados Unidos ya han aprobado su uso de manera terapéutica, pero no han utilizado, no, al menos no han aprobado su... A nivel federal. A nivel recreativo, más bien. O sea, sí, no es federal y no es recreativo, es médico y es por estado. Pero está a punto de convertirse en un negocio, porque últimamente la gente está comprendiendo y está empezando a admitir el hecho de que, la verdad, todo era un estigma. Y era un estigma que se estableció porque era lo que se conocía, a pesar de que lo que se conocía pues... Era tabú nada más. O sea... Además de tabú, yo siento que es como... Es una manera de controlar, güey. O sea, porque en realidad nos damos cuenta todos, güey, que al momento de poner... O sea, todos estos estigmas, güey, todo esto viene en base a control. Sí, man. Y eso son cosas que se pueden saber, o sea, lo de la mota... ¿Por qué se llama marihuana, güey? Porque querían relacionar con los mexicanos, güey, para poder hacer estigma alrededor de los mexicanos en Estados Unidos y todo eso, güey. Entonces todo es en base... Durante el tiempo de los braceros. Sí, porque... güey, todo es en base a control, güey. Todo lo negativo en base a drogas que tienen potencial, güey. No como la cocaína, no como la heroína, no como el pinche cristal. Y volvemos a relacionarlo con 1984. Sí, o sea, todo viene hasta siendo... la cocaína era utilizada como anestésico antes. Sí, man. Y luego de repente se convirtió en una sustancia completamente controlada. Ok, sí. La Coca-Cola tenía cocaína. Sí, pero ahí sí era para que fuera adictiva a la gente, güey. Entonces ahí sí es un fin malo. ¿Sí me explico? Entonces, pero es lo que al final de cuentas, de todos modos, ese era un fin malo y de todos modos era legal, güey. Entonces, todo tiene su datado, o sea, todo se puede observar en papel, en libros de historia, decir, este fue en el momento en el que quisieron y decidieron, güey. O sea, tiene contexto. Negar. Tiene contexto tiene su y historia, güey. Y el LSD y la psilocibina y estas sustancias enteogénicas o psicotrópicas, últimamente tienen beneficios. Claro, güey. Entonces, por eso la investigación se acaba de hacer completamente legal de nuevo 2015 o incluso poquito antes. Porque Obama fue el que lo permitió. Es más, creo que Obama lo permitió antes del 2015. Porque vio que tenían promesa. Sí, porque vio que era nada más un estigma, era nada más un tabú, era realmente nada más una campaña política construida alrededor de la sustancia. Para satanizarla. Exactamente. Al igual que la marihuana. Digo, no mames, ahora te venden CBD en las gasolineras.
Y antes era de que, ese vato trae mota, no mames, ese güey, no te juntes con él, es un marihuano y luego trae tatuajes. Nada de su vida, Simón, y a lo que me refiero es que últimamente la medicina, la investigación, todo va cambiando, siempre. Digo, claro. Antes picábamos con un picayelo los cerebros para arreglar a la gente. Está muy loco pensar que eso se hacía hace menos de 50 años, güey. Que seguimos aprendiendo de las cosas que no dijimos hace tanto. Sí, man. O sea, y luego todo lo que no sabemos que hicieron además, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea... Digo, MK Ultra era negado rotundamente. Y como les mencioné el día de hoy, lo saqué de la página de la CIA, güey. O sea, son documentos desclasificados. De la época empezaron a desclasificar todos los documentos. Claro. Entonces, pues sí, definitivamente en este podcast no, el punto de este podcast no fue nunca promover ni negar, ¿no? Solo hacerlo reflexionar. Si lo van a hacer o si cualquier persona pues te entienda, ¿no? Que tiene no solo algo recreacional, sino su curiosidad. Muchos usos positivos, vergas que se pueden, o sea, que si gente con poder y con dinero para realizar los estudios lo hace, pues en realidad tiene mucho potencial para ayudar a mucha gente. Sí, además que en realidad, si lo quieren hacer igual recreacionalmente, pues también cada quien, no les va a pasar nada. Exacto. Así como decían los estigmas antes, güey, no se les va a ferir el cerebro, pero una vez que se coman un hongo, un ácido, ¿sabes? Como el anuncio de This is your brain of drugs. El huevo. Sí, el huevo. Eso no pasa, güey. Es más dañino el alcohol que todas las drogas de las que hablamos nosotros ahorita. Había un anuncio bien chido en la televisión abierta de Estados Unidos alrededor de los 90s y como que al principio del 2000, donde salía como que la imagen de una chava que había fumado marihuana, pero como que la ponían derretida en el sofá. Me da mucha risa porque eso sí pasa. Se tomó 10 marihuanas. Porque ese es un martes en el rant. No te creas, pero porque pues obviamente pues no es real, ¿sabes cómo? Pero pues es la forma así te sientes, derretido. Es la forma en la que la propaganda lo pone. Sí, man. Últimamente, como dice Diego, o sea, pues hay que ver las cosas con ojo crítico. Sí, man. Hay que ser inteligente, chavos. En mi opinión, pues, por ejemplo, yo nada más otorgo la información que recaudo, porque pues a mí me va y me viene. O sea, es como, pero finalmente tiene usos, tiene propiedades. Antes por algo existe. Y va a estar ahí, güey, siempre, güey. Sea ilegal o no, siempre va a estar ahí la droga, güey. Y, por ejemplo, las anfetaminas, güey, son muy similares a las metanfetaminas. Y las anfetaminas las utilizan los doctores para ayudarte a perder peso. True. Entonces es como que... Y hay drogas legales que tienen metanfetamina, ¿no? Güey, la morfina. El Adderall. O sea, la morfina y la dimorfona son drogas que se utilizan como anestésicos, pero la gente utiliza de manera recreativa. Sí, pues el Xanax y todo. Ajá, o sea... las clonas. ¿Quién andaba diciendo la otra vez de las clonas? El Toño. El Borre también. Un shout out al Toño y al Borre. Simón. El Toño. Digo, y pues, el Borre. Todo tiene últimamente como que cierto tipo de aplicación y no pienso que sea justo ni adecuado ver las cosas con un ojo sesgado. Sí, güey. O que satanice cualquier investigación. Porque es que no se trata de que sea bueno o sea malo. Se trata de que es. Ahí están, güey. Ahí está. Hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Mira, esto es lo que te pasa. Esto es lo que te va a pasar. Pero decides. Esto también te puede pasar. Tú decides. Estos son los negativos. Lo positivo se chingó. Pero tú pues, sabes. A fin de cuentas, de drogas a drogas, güey, definitivamente no es lo peor que hay ahí. Exacto. O sea... Sí, man. Últimamente, pues, esas son las sustancias. Espero y que hayamos aprendido un poco el día de hoy de ver un poco más críticamente las situaciones, no tanto como que dejarnos llevar por lo que escuchamos. Por lo que escuchamos y por Nixon. Pero, así es. Pues sí, la conclusión es esa. Piensen por ustedes mismos. Pásensela chido, chavos. La neta, sí. Y ya para concluir, pues nada más vamos a dar nuestras redes sociales como solemos hacerlo todos los días que grabamos. Nada con exceso. Nada con exceso. Todo con medida, chavos, por favor. A huevo. Por eso nomás yo me tomé una caguama. No es cierto, ya llevas 4.
Pero bueno. Se tomó un LSD. Mi nombre es Víctor. Ahorita le va a pegar. Ahorita todavía no me explota esta madre. Todavía no me truena. Mi nombre es Víctor y mis redes sociales, pues en Instagram es VíctorMTZ Ramos. Ahí por si me quieren seguir y sigan a Love Your Shoes-JRZ. Diego Barcea aquí en la pantalla. Diego Barcea aquí en la pantalla. ¿Y esa es tu red social? Esa es mi red social. Barce con doble S. Barce con doble S. Y yo soy Fabsi con Z, 4L, Fabsi 4L. Sigan a @el Rant Podcast en todas las redes sociales. Ya saben, aquí estamos para ustedes todos estos viernes. El Hotelandia, por favor. El Hotelandia. Vayan a comer muy rico. El Hotelandia. Ya nos van a ver el siguiente Rant Podcast comiendo unos elotitos en vaso. A mí me van a ver así. Lo vamos a disfrutar. Así es. Pero sí, muchas gracias de nuevo por ver este episodio y si llegaron tan lejos, se los agradecemos de nuevo. Gracias, gente. Sí, llegaron tan lejos. Sí, pues. La neta. La neta. Muchas gracias, chavos. Que tengan buen Cuídense. día. Bye. Buenas noches. Chido. Arriba.